Hola, estas son las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. ¿Aún no se aumentará el precio de la CPM? ¿Para cuándo se estima este incremento? El ministro de Transporte, William Camargo, confirmó que el precio de la CPM se mantendrá estable, por lo menos de acá a noviembre de 2023, es decir, 4 meses más, mientras se busca una fórmula que no afecte la inflación. En diálogo con Caracol Radio, el ministro señaló que mientras se realizan las labores correspondientes para establecer los costos, el valor se mantendrá congelado varios meses. Esto se traduce en un gran alivio para el gremio de carga, que en días anteriores había señalado que en caso de subir el precio del diésel era muy probable que se volviera a disparar la inflación. Las advertencias del Ministerio de Trabajo con la reducción de la jornada laboral. El próximo 16 de julio empieza la aplicación de la reducción de la jornada máxima laboral semanal de manera gradual. La ley modificó el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y establece la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de 42 horas a la semana. Actualmente se hace referencia a que la jornada es de 48 horas. El cambio será de manera gradual, así, desde el próximo 16 de julio de 2023, una hora. Desde el día 16 de julio del año 2024 será de 46 horas laborales. En el día 16 de julio del año 2025 pasará a 44 horas y finalmente a partir del 16 de julio de 2026 será de 42 horas semanales máximas. El Ministerio de Trabajo advirtió que esta reducción de la jornada se debe hacer sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, precisó: no es perjudicial para aquellos empleadores que quieran acogerse de forma anticipada a la reducción de la jornada máxima propuesta por la norma, e insistió en que la reducción de la jornada no implica una disminución salarial. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal hace advertencias de las cuentas del gobierno. Luego de conocerse el marco fiscal de mediano plazo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hizo advertencias sobre los alcances de las cuentas del gobierno. Destacó que los supuestos macroeconómicos son realistas y consistentes con lo que los analistas y los mercados esperan, y elogió el esfuerzo del gobierno por disminuir la acumulación del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, aumentando el precio de la gasolina. Sin embargo, encuentra que el cumplimiento proyectado de la meta de déficit para 2024, 2025 y 2026, presentado por el Gobierno Nacional en el marco fiscal, depende de ingresos no estructurales y de naturaleza incierta, como el arbitramiento de litigios. Al hacer este ajuste, el gasto previsto en el marco fiscal no cumpliría con las metas de balance primario neto estructural de la regla fiscal, en un monto cercano al 1% del PIB para 2024, de 0,6% para 2025 y de 0,3% para 2026. Tampoco muestra los probables gastos adicionales que resultarían de las propuestas de reforma del Gobierno Nacional, en especial los derivados de las reformas de salud y pensiones. Entre otros temas, el comité estima que por cada peso que se recaude por la reforma tributaria 2022, se deben destinar más de 0,4 a mayor gasto en el mediano plazo. En los indicadores económicos del día, el dólar se cotizó en promedio a 4.153 pesos con 88 centavos. El precio del petróleo hacia las 2 de la tarde se ubicaba en su referencia Brent en 77 dólares con 75 centavos por barril y en la WTI en 73 dólares con 5 centavos. En la Bolsa de Valores de Colombia, las acciones que sobresalían a esa hora en la jornada eran las del PEI, con un aumento de 2,07%, y las de CNC, con un incremento de 2,06%. Las acciones que caían a esa hora eran las de Paz del Río y las de Promigas, que se contraían menos 10,12% y menos 3,8% respectivamente. En otras noticias, taxistas alistan paro. ¿Para cuándo? Tras no lograr un acuerdo con el Gobierno Nacional para establecer una tarifa diferencial en el costo de los combustibles para los taxistas, este gremio anunció una fecha tentativa para llevar a cabo un paro y cese de actividades en todo el país. La fecha tentativa para adelantar el paro nacional que han determinado es el próximo 9 de agosto, según indicó el líder nacional de los conductores, Julián Osorio, quien además aseguró que no fue posible negociar este tema con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, advirtió que el gobierno contempla un aumento en las tarifas de los precios de los servicios de taxi. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana.